buenos días, ya es martes, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que de manera atípica, el día de ayer se presentaron dos productos, la telenovela Tres Familias y por supuesto La Hija Pródiga. Y es que en la televisión no se había visto con anterioridad que dos productos totalmente distintos se presentaran en una misma, pues obviamente en un mismo set, y ahí desfilaran ambos elencos por la alfombra roja. ¿Quién sabe exactamente quiénes participan en estas historias y qué fue lo que nos dijeron? ¡Chequen esto! Se llevó a cabo el estreno simultáneo de Tres Familias y La Hija Pródiga, las dos nuevas teleseries de TV Azteca. Previo a la transmisión de ambas, se llevó a cabo una alfombra roja por la que desfilaron los elencos de ambas producciones, quienes se mostraron emocionados, como en el caso de Silvia Pasquel, quien además habló del regreso de Luis Miguel al mundo musical con su disco de ranchero. Pues a mí me hubiera gustado que fuera algo que no fueran covers, pero de todas maneras se agradece. Ingrid Martz reveló que ya le gustaría ser mamá. Nos encantaría ser papás. Ahorita en este momento es difícil porque todavía nos quedan algunos meses por delante de trabajo. Carlos Espejel dijo sentirse contento de volver a trabajar en México. Feliz de la vida de ya estar estrenando el proyecto, una comedia en Azteca, un proyecto el cual protagonizo. Yo creo que mejor no puede estar mi vida. Almacero confesó que ya superó su ruptura con Edwin Luna, vocalista de La Tracalosa de Monterrey. Es un placer tenerte aquí, Carlos. Yo dolor de mis relaciones nunca me llevo. Gracias. Nunca. Posteriormente apareció el elenco de La Hija Pródiga, protagonizada por Isabel Moore, Cristian de la Campa, Andrea Marti, Alejandro Camacho y Aura Cristina Geithner. Camacho confesó que aunque estima mucho a Kate del Castillo, no le parece nada atractiva la serie donde muestra su encuentro con Joaquín El Chapo Guzmán. No me interesa el Chapo, o sea, me tiene sin cuidado. Tengo un mundo mucho más profundo y mucho más valioso que ese. Aura Cristina Geithner se mostró contenta de la reconciliación entre las hermanas Gaby y Daniela Spanik. El mundo está para las conciliaciones. Yo creo que ya no estamos para violencia, ya no estamos para odios, para separaciones. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y continuamos con más información. También la obra de teatro 12 Princesas en Pugna cumplió 6 años en cartelera, 400 representaciones y por supuesto muchísimas emociones. ¿Quién sabe exactamente qué pasó en esta mega celebración? ¡Chequen esto! La obra de teatro 12 Princesas en Pugna cumplió 6 años en cartelera y 400 representaciones, llevando como padrinos de lujo a María Rojo y Diego Verdaguer. Al término de la función, platicamos con María Rojo, quien festejó que haya este tipo de obras. 6 años de teatro es de veras querer mucho tu trabajo y tener la disciplina, el talento, la dedicación, la concentración, porque cada función tienes que salir a dar lo máximo que tienen estas 12 maravillas. Por su parte, Diego Verdaguer se la pasó muy divertido y reveló que ya hay nuevo material discográfico. Muy jovencito hacía teatro y realmente sé que es un trabajo muy arduo, es muy de corazón. Lolita Cortés ya lleva más de 4 años como invitada especial en dicha puesta en escena. La verdad es que creo que cuando algo se hace bien, con pasión, con amor, bien escrito, este es el resultado, o sea, es así de simple. El personaje que Quecho escribió para mí, yo venía por una función y después nos fue muy bien y dije, bueno, dos funciones. Bueno, el siguiente mes también. Bueno, y ahora estoy como invitada cada mes, entonces estoy muy contenta, llevo 5 años aquí. Empezamos con un papel no muy grande porque yo estaba recién operada de las rodillas, y no, pues ahora para mí ya es mucho más fácil. Después de la cirugía de cervicales, ya puedo hacer todo lo que se me da la gana. Su productor Salomón esto dijo. Ya 6 años y 400 representaciones. La verdad es que pues ha sido todo un reto, pero pues aquí seguimos. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información. Ahora les preparamos el carrusel de los espectáculos donde Luis Miguel regresa a la escena musical. ¿Quieren saber de qué manera? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel de los espectáculos, para reactivar su carrera y deleitar a sus fans que gustan de escucharlo cantar música de mariachi, Luis Miguel por fin lanzó un fragmento del sencillo La Fiesta del Mariachi, que forma parte de su nuevo material discográfico, el cual lanzará oficialmente el próximo 27 de noviembre. Aquí te presentamos un fragmento.
Tremendas revelaciones las que hizo María León, ex vocalista de Playa Limbo y actual juez de Bailando por un Sueño, pues declaró a un medio de comunicación que se siente muy atraída por la cantante Beyoncé y que de no tener pareja sentimental sí tendría un romance con la diva del pop, por lo cual ahora se ha puesto su sexualidad en duda. Taylor Swift lanzó el video de su nuevo tema musical y aquí te presentamos un fragmento. Betty Monroe y Dulce María disfrutan mucho sus tiempos libres durante las grabaciones de la serie Muy Padres y cualquier espacio y momento son ideales para divertirse en compañía de todo el staff. 21 Noticias, Berenice Ortiz.